amén. En estos días, como me imagino que les ha sucedido a ustedes también, hemos estado recibiendo por WhatsApp, por Facebook Messenger, cosas que hemos visto en las redes, en diferentes lugares, videos y comentarios y muchas cosas de personas que tienen ciertas opiniones sobre las cosas que están pasando. Muchas cosas tienen que ver con la pandemia, otras cosas tienen que ver con la vacuna, otras cosas tienen que ver con muchas otras cosas, pero en realidad hemos sido bombardeados de mucha información y nos llegó recientemente un video que la pastora pues me puso una porción de él y yo le dije a ella, es necesario de que yo comparta esto con la iglesia, comparta lo que dice la palabra de Dios sobre esto, porque hay mucha desinformación, hay mucha falsa doctrina, hay muchas cosas que están pasando. Es necesario pues que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos, tengamos el conocimiento de la palabra de Dios para que no seamos engañados. Y en este día pues le he hecho una pregunta, es la pregunta en la cual vamos a basar el estudio de esta noche. Y la pregunta es esta: ¿estará la iglesia en la tierra cuando se manifiesten los juicios finales de Dios? Es la pregunta. ¿Estará la iglesia en la tierra cuando se manifiesten los juicios finales de Dios? En esta noche yo quiero buscar algunos pasajes bíblicos que vamos a compartir en esta noche conforme a lo que dice. Y yo quiero ir primero a Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, específicamente en la segunda parte está hablando de que en los últimos tiempos vendrán doctrinas que van a decir: no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, no pueden casarse, no pueden hacer ciertas cosas. Y el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dice ahí a su hijo Timoteo, que era pastor también, dice que el Espíritu decía claramente que en los posteros tiempos iba a haber una apostasía. Una apostasía es apartarse de la fe en la cual habían creído, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, iban a apostatar de la fe por escuchar espíritus engañadores. Es decir, que Satanás tiene específicamente espíritus engañadores y hay también doctrinas de demonios. Es decir, que los demonios tienen su propia doctrina. ¿Qué cosa es la doctrina? Pues una enseñanza, es algo que han hecho, que han escrito, no escrito literalmente, o quizás algunas cosas están escritas, pero tienen esta doctrina como para lanzarla, para confundir. Primeramente confundir al mundo para que no reciban la salvación y no reciban la verdad de Dios, y también para confundir a la iglesia, a los hijos de Dios que no están bien fundamentados en la palabra de Dios. Es decir, que establecemos entonces que hay doctrinas de demonios. Efesios capítulo 4 verso 14 también, quiero decir rapidito ahí lo que nos dice también, y esto es por lo que Dios ha establecido los 5 ministerios. El propósito principal, ¿verdad?, que el Señor estableció a los apóstoles, a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, precisamente para esto. Efesios 4:14, ¿verdad? Dice así de esta manera: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, que los demonios tienen su doctrina, Satanás tiene también espíritus engañadores, pero también los hombres, hay hombres engañadores que manipulan también la verdad y tratan de engañar, ¿verdad? Y ahí en el verso 14 lo dice: todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En ese pasaje, en ese contexto, nos habla de los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros, establecidos por el Señor para que nosotros podamos crecer y ser edificados, para que no seamos llevados por todos estos vientos de doctrina. Es decir, que es muy importante esto, establecerlo para que no seamos confundidos. Estamos entrando en un tiempo, y luego voy a hablar un poquito de eso, de una separación de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, los que son de Dios y los que no son de Dios. Y de eso se trata el tiempo final. Por eso es que la iglesia no va a atravesar por el tiempo, el periodo de tribulación de que habla el libro del Apocalipsis, porque el Señor siempre separa lo que es suyo de lo que no es suyo. Ese principio de separación está en la Biblia en diferentes lugares, y lo vamos a compartir en este día. Ahora, la pandemia, todos sabemos, ha traído muchas teorías conspirativas. Entrando un poquito más en el tema, ha traído muchas teorías conspirativas. Algunas tienen parte verdad, porque también no podemos negar que algunas cosas podemos decir que son verdad, pero otras cosas no están fundadas en pruebas, ni en la Biblia, ni en pruebas, ni en hechos. Vamos a discernir un poquito sobre esto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Uno de los pasajes que se usa mucho últimamente está en Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al 18. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque también se está hablando, ¿verdad?, de cosas que están pasando hoy en día con la vacuna, de que la vacuna es la marca de la bestia y todas estas cosas. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que dice la palabra de Dios, no lo que opino yo, no lo que opina la gente, ni lo que opinan ni los opinólogos, sino qué es lo que la palabra de Dios enseña sobre estas cosas. Apocalipsis capítulo 13, bendito sea el Señor, y vamos a leer desde el verso 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien. Primeramente tenemos que entender que ahí habla de un sistema que se está preparando. Esto no lo negamos nosotros. Hay un sistema que se está preparando. La tecnología en este momento se está preparando. Todas las cosas están colocadas en su lugar para que cuando esto se manifieste, y se manifieste el reinado del anticristo, que Dios va a permitir que él reine en la tierra por 7 años, entonces todo este proceso está preparado y ya listo. La tecnología que existe hoy en día, se pueden controlar a las personas de muchas maneras. El globalismo, ¿verdad? Obviamente todas estas cosas las entendemos. El nuevo orden mundial, todos estos controles que hay, sabemos que estas cosas existen. Ahora la pregunta es entonces, que esto es lo que me han enviado y me han dicho, ¿tiene que ver la vacuna con la marca de la bestia, o es la vacuna la marca de la bestia? Primeramente, la marca de la bestia es una marca. No sabemos exactamente cómo es. A través de los siglos, a través de los tiempos, se hablaba que la marca de la bestia era pues el código ese que le ponen a los productos para que se pueda escanear. Algunas personas piensan sí, que había eso conspiratoria. Exacto, han habido muchas teorías. Exacto. Que los productos Procter & Exacto. Esto tenían que ver con la marca de la bestia, cosa que vimos a través de los años que no fue verdad, porque la Biblia es tan clara cuando dice cómo es la marca de la bestia, en la frente y en la mano. Exacto. Y habla de una marca. La Biblia es clara, y cuando ahí buscamos en el griego original lo que significa la palabra marca, es como un etching, es como se dice etching en inglés, es como algo que es marcado duramente sobre una superficie.
Esto puede ser muy claramente, puede ser un tatuaje, puede ser una marca, puede ser diferentes cosas. Y va a ser exactamente como dice ahí, o en la mano, ¿verdad? En la mano o en la frente. Ahora, el punto más importante no es ni siquiera la marca, ni es nada de esto. Esta marca que está acá, que habla la Biblia, es una alianza donde la persona que se ponga esa marca lo va a hacer voluntariamente, entendiendo claramente que eso simboliza su alianza al reino del anticristo, su alianza a la bestia. Yo he escuchado personas que han dicho no, porque aquellos que se pusieron la vacuna ya están perdidos, porque ya perdieron la salvación. Eso es una aberración bíblica. Eso no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Aquí habla y dice que el que se ponga la marca, no solamente es una marca, sino es algo voluntario, donde todas las personas que lo hacen saben exactamente lo que están haciendo. No tiene nada que ver con otra cosa. Verso 15. Exacto, ¿verdad? Y en el verso 15 te dice, el que lo adorara. Tienes que adorar a Dios. Tienes que adorar al enemigo. Exactamente, porque todo esto está en el contexto de lo que habla de que esta bestia, que en este caso es el anticristo, va a sufrir una herida en la cabeza y va a haber una falsa resurrección. Entonces, la gente va a ir a favor de esta persona que va a fingir una resurrección de alguna manera con poderes engañosos, que lo vamos a leer después. Y entonces, la manera de controlar a las personas, y esto puede estar unido, sí, a otras tecnologías que va a controlar para que las personas no puedan, ¿verdad?, ni comprar ni vender. Pero en realidad, el hecho de que una persona se ponga un pinchazo con una vacuna, tú no te estás poniendo la marca de la bestia, porque no tiene nada que ver con eso. Esto es otro sistema que todavía no se ha establecido, y primeramente la iglesia del Señor no va a estar aquí en la tierra cuando esto suceda. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. La iglesia, vuelvo y repito, no va a estar en la tierra cuando se manifieste la marca de la bestia. Bendito sea el Señor. La pregunta entonces, para entrar en el tema más profundo del por qué creemos esto, la pregunta que hicimos al principio, ¿estará la iglesia en la tierra cuando se manifiesten estos juicios finales de Dios? Y la respuesta es rotundamente no, y lo vamos a ver a través de la palabra. Si la iglesia no estará entonces, y lo vamos a establecer ahora, si la iglesia no va a estar en la tierra, entonces no tenemos que preocuparnos por la marca de la bestia. ¿Por qué hay tanta gente que se preocupan por la marca de la bestia? Que me van a poner la marca, que me van a poner. Si la iglesia no va a estar aquí, tú no vas a estar aquí. Si estás viviendo, ¿verdad?, y crees en la venida del Señor y estás viviendo en obediencia a Él, y en santidad, separados para Él, ¿verdad? Cuando venga el Señor a buscar a su pueblo, tú te vas a ir con Él. Tú no vas a necesitar preocuparte por la marca de la bestia. Entonces, los juicios de Dios, cuando leemos el libro del Apocalipsis, todo en contexto, los juicios de Dios comienzan a caer sobre la tierra mucho antes de que esta marca sea establecida, de que este sistema de control sea establecido. Apocalipsis habla, antes de que lleguemos a Apocalipsis 13, que acabamos de leer, habla de los 7 sellos, habla de las 7 trompetas, que cada uno anuncia, exacto, cada uno anuncia los juicios de Dios. Entonces, todo esto ocurre antes de la manifestación pública del anticristo. Cuando el anticristo se manifiesta públicamente al mundo, y vamos a ver qué es lo que hace él y cómo la gente se va a dar cuenta que esta persona es un engañador, es ahí cuando él va a establecer este sistema de control, que ya va a estar todo preparado, va a estar todo seteado, pero todavía no se va a establecer porque la iglesia del Señor todavía está en la tierra, la iglesia está deteniendo. La iglesia está todavía aguantando la manifestación de este hombre inicuo, que es el que va a traer todo este sistema de control sobre la tierra.
detrás de bastidores, muchas cosas que no sabemos se están preparando. Pero si usted se puso la vacuna, no se preocupe. Hay gente que dice que perdió la salvación, que se va para el infierno, que están perdidos. Eso es totalmente antibíblico. Así que usted esté en paz. Si usted se puso la vacuna, usted se va para el cielo si el Señor lo llama en este día, en el nombre de Jesús. Así que no se preocupe por eso. Entonces, Cristo va a regresar. No hay duda de que el Señor va a regresar por su iglesia. Y entonces, el regreso del Señor es un motivo de celebración, ¿verdad? No es un motivo de juicio para nosotros, la iglesia, para nosotros los creyentes. Amén, aleluya. Sí, Primera de Tesalonicenses, vamos a ir para que lo leamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18. Dice, bendito Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y el verso 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que Pablo les estaba hablando a ellos que esto era un tiempo de gozo, un tiempo de celebración, de que el Señor iba a recoger a su iglesia, a su pueblo. Él va a regresar, no hay duda. Primera de Corintios 15, ¿verdad? Habla también de que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y nosotros seremos transformados. Juan 14, versículo 3. También miren lo que el Señor mismo dice aquí. Bendito Dios. Juan 14, 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, el Señor dice, yo voy a preparar un lugar y yo voy a regresar otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, queremos hablar un poquito de lo que les mencioné al principio. ¿Qué cosa es esta separación de los justos de los injustos? Porque los justos no van a sufrir junto con los injustos, no van a sufrir la ira de Dios, no van a sufrir los juicios de Dios, por lo menos la iglesia. Aquellos que se arrepientan, aquellos que logren arrepentirse y reconocer, ¿verdad?, que quizás no habían creído en la venida del Señor y se arrepintieron en ese tiempo de tribulación, ese tiempo de juicio, y se arrepientan, pues ellos también van a sufrir, ¿verdad? Ellos van a sufrir y muchos van a tener que dar su vida. Y la Apocalipsis 20 habla de aquellos que fueron decapitados por su fe. Muchas personas van a ser de aquellos que creyeron en ese tiempo, van a ser decapitados, pero la iglesia no va a estar presente. Bien, entonces, la separación de los justos y los injustos, esto es un principio que vemos a través del Nuevo Testamento en diferentes lugares, porque esto habla de que esto va a suceder al final de los tiempos. Algunas cosas van a suceder antes de la venida del Señor y otro va a suceder después de su venida. Pero, por ejemplo, Mateo 25. Pero después de su venida ya nosotros no estamos. Sí, la iglesia no va a estar, pero el Señor también va a separar aquellos que creyeron y los que no creyeron, aún después de todo ese tiempo de juicio, los poquitos que van a quedar, porque la Biblia nos habla de la cuarta parte de la tierra que va a ser destruida, es decir, va a haber mucha destrucción y mucha muerte en ese tiempo. Pero Mateo 25, 33, bendito sea el Señor, esto habla de la separación de las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Y aquí entonces dice en el verso 31, ¿verdad? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y ahí habla que va a separar, hay una separación. Va a separar las ovejas de los cabritos. Este es este principio de la separación, que Dios siempre va a separar a los suyos. Mateo capítulo 13, otra porción bíblica, del 47 al 50. Usted lo puede leer en su casa tranquilo después. Apunte estos pasajes y los puede leer completo en su totalidad, porque por tiempo no los podemos leer todos. Pero Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50.
Bendito Dios. Aquí habla de una red. La red dice que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena se sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Y miren el verso 49 de Mateo 13, dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vuelvo otra vez la separación, ¿verdad?, de aquellos que son justos y los injustos. Luego tenemos el pasaje que ustedes conocen mucho, que es las vírgenes. Las vírgenes, las 10 vírgenes. Estaban las 5 prudentes y las 5 insensatas. Eso está en Mateo capítulo 25. No vamos a leerlo completo, pero ahí está, ¿verdad?, el principio también, que hubo un grupo de 5 que se cabecearon, se entretuvieron, hasta que vino el Señor, vino el esposo, que en este caso es, ¿verdad?, un simbolismo de lo que es el Señor. En el verso 13, ¿verdad?, de Mateo 25, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hay 5 que representan los que son prudentes, los que van a irse con el Señor, y están los 5 que son los insensatos, que se van a quedar. Vuelve otra vez este principio de separación. Este principio de separación nos deja saber que muchos que habían creído y se apartaron y apostataron de la fe, no serán levantados cuando venga el Señor. Correcto. Este otro principio lo vemos también en Apocalipsis, en los primeros capítulos, donde el Señor le habla un mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? El Señor le habla a las 7 iglesias y les dice, ¿verdad?, los reprende sobre algo que no está bien, pero luego les da una promesa y les dice: al que venciere, y casi todas estas promesas dice al que venciere. Es decir, y especialmente la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10 le dice que lo guardará a esa iglesia, la guardará de la hora de ira que vendrá sobre la tierra. Yo quiero ir rapidito allá. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, que el Señor los va a guardar, los va a librar de esa hora de prueba que va a venir sobre la tierra. Hay promesas para los que han vencido y los que se han mantenido firmes y creyendo en el Señor. Ahora, el profeta Daniel, en el capítulo 9 del libro de su libro, del profeta, él nos traza un mapa profético de lo que va a ocurrir en el final de los tiempos. El estudio de Daniel capítulo 9 es bastante extenso, así que no lo voy a entrar mucho en detalle. Otro día se los puedo dar. Pero ahí habla, yo diría que es un mapa profético con años exactos desde el momento en que el Señor fue crucificado en la cruz y el tiempo que pasó desde que se dio una orden a restaurar el templo en tiempos creo que de Esdras, si no me equivoco, de Esdras o de Nehemías, donde se mandó a restaurar el tiempo. Desde que se dio esa orden, el profeta Daniel dijo cuántos años exactamente iban a pasar desde ese momento hasta que se crucificara al Mesías, a nuestro Señor. Pero yo les voy a explicar este pasaje. Básicamente Daniel está hablando de un periodo de 7 años donde Dios va a derramar juicios sobre la tierra. Pero este periodo de 7 años va a comenzar en el momento en que se haga un pacto. Israel va a hacer un pacto con este líder mundial que va a resultar ser el anticristo. Va a hacer un pacto con Israel, un pacto de 7 años, donde se van a restablecer otra vez los sacrificios. Por eso es que usted ha oído que el templo es necesario que sea reconstruido, ¿verdad? Y todas las cosas están preparadas para reconstruir el templo de Jerusalén. Busquen en el internet para que usted vea que todo está preparado, los sacrificios, todo lo tienen listo, nada más esperando para construir. Es necesario que eso ocurra porque se van a restablecer los sacrificios. ¿Qué pasa? Entonces que
este periodo de 7 años es mencionado también en el libro de Apocalipsis. Lo divide en 42 meses y 42 meses. Bendito sea el Señor. Entonces, este periodo de 7 años se divide en los primeros 3 años y medio, donde vemos ciertos juicios de cosas que van a ocurrir, pero a la mitad de los 7 años, hasta los otros 3 años y medio en adelante, es cuando el anticristo realmente se va a manifestar públicamente, demandando adoración a él mismo, y allí entonces donde mucho pueblo, especialmente el pueblo israelita, el pueblo judío ortodoxo, las personas que van a creer, se van a dar cuenta de que este hombre es un engañador, que es un engañador, y va a haber una persecución muy grande. Lo vamos a buscar ahora rapidito en la palabra. Mateo 24, del 15 al 21, vamos allá rapidito. Al 21 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, al que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, que Jesús está hablando de un periodo de una gran tribulación, un periodo que dice que no ha habido nunca antes y nunca después lo va a haber. Y lo que va a iniciar este tiempo de la gran tribulación es donde habla el versículo 15. El Señor Jesús hace referencia a Daniel, al pasaje que yo les estaba explicando de Daniel, creo que capítulo 9, si no me equivoco. Dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Qué cosa es esto de la abominación desoladora? Bien, la abominación desoladora es algo que ocurrió. Hubo un rey griego que se llamaba Antíoco Epífanes, que estuvo por el siglo II antes de Cristo, y él lo que hizo fue una abominación que para el pueblo judío esto era una abominación. Él sacrificó un puerco, un cochino, en el templo de Jerusalén, o en el templo judío. Y para ellos esto era, obviamente ellos no, para ellos el cochino, el puerco, es un animal inmundo conforme a la ley de Moisés, y sacrificar un animal, eso era completamente en contra de lo que se había establecido por la ley de Moisés, donde no se podía, ellos no solamente no comían carne de cerdo, sino también para ellos era un animal inmundo. Entonces, este hombre, por burlarse de los judíos, por burlarse del pueblo israelita, él cogió y sacrificó un cerdo en el templo, y eso le llamaron una abominación, y le llamaron la abominación desoladora. ¿Qué pasa? Que Daniel habla de que eso va a volver a suceder otra vez, pero de una manera un poquito diferente, y ahí es donde el Señor dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel. Esta abominación desoladora se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Literalmente significa, bien, el anticristo va a hacer un pacto de 7 años. Se va a construir el templo. Los sacrificios se van a restablecer otra vez. Ya la iglesia va a ser levantada antes de que esto suceda. La iglesia va a ser levantada. Cuando la iglesia sea levantada, se crea un pacto de paz, entre comillas, entre Israel y este líder mundial, el anticristo. Una persona con mucho poder, una persona con ejército, una persona muy talentosa, una persona que va a hablar muy bien, una persona que va a conocer de misterios, que va a poder revelar cosas misteriosas que antes no se conocían, una persona sumamente inteligente, una persona que va a tener poderes por Satanás, que dice que aún va a caer fuego del cielo. Esta va a ser una persona que va a hacer este pacto de paz y entre comillas, paz, ¿verdad? Y va a decir que va a traer paz.
Y en los primeros 3 años y medio, aparentemente, el hombre trajo una paz al mundo. ¿Qué pasa? A los 3 años y medio, él quebranta ese pacto y él entra en el templo y él mismo pide que lo adoren a él. Similar a lo que había pasado con el cerdo que yo les había dicho, este hombre entra en el templo y para los judíos y para nosotros también, que nuestra fe está basada en la ley de Dios, en la Torá, ¿verdad? Él va a demandar adoración. Enseguida el pueblo israelita se va a dar cuenta que este hombre es un impostor, que no es lo que dice ser. Y ahí es donde el Señor dice, cuando veáis esto, mándense a correr. Y esto se lo está diciendo, se lo escribe el Señor a los que van a estar en ese tiempo, no a nosotros, pero a los que van a estar allí cuando eso ocurra. Mándense a correr, porque vendrá entonces una gran tribulación, porque ahí se va a revelar al mundo quién verdaderamente es este anticristo. Esto es lo que va a suceder en Apocalipsis capítulo 13, donde este hombre va a ser asesinado. Dice en Apocalipsis 13 que va a recibir una herida en la cabeza y que de alguna manera va a resucitar. No sabemos cómo va a ser, si es que realmente no estaba muerto o se murió y por poder del enemigo resucitó y Dios lo permitió de esa manera. Pero este hombre va a resucitar y va a lograr de que el mundo entero vaya a favor y lo adoren a él. Y él se va a sentar en el templo de Jerusalén y va a demandar adoración. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Bueno, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 3. Ahora, Pablo aquí les está hablando a los tesalonicenses. Esto lo voy a explicar rapidito, entre paréntesis. La segunda carta de Tesalonicenses se escribió por causa de que cuando Pablo escribió la primera, donde él habla de la venida del Señor, que lo leímos al principio, mucha gente comenzó a salir por ahí a decir, no, ya el Señor vino, y esto no, lo que Pablo escribió en la primera carta no es. Y entonces Pablo escribe esta segunda carta aclarando y diciéndoles a ellos, mire, yo les he enseñado a ustedes y esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice, nadie os engañe, verso 3 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá pues la venida del Señor. Va a haber primero una apostasía y luego se va a manifestar el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este va a ser un hombre, este anticristo, este líder mundial, va a ser una persona que se va a oponer a todo tipo de religión, a todo tipo de adoración, no solamente a adoración al Dios verdadero, sino él se va a oponer a todo eso. A la doctrina correcta. Exacto, pero él se va a oponer a todo lo que es religión, a todo. Es decir, a todo él va a decir, aquí hay que adorar es a mí. Y Daniel en sus escritos habla de que este hombre va a tener lo que se llama el Dios de las fortalezas. Para este hombre, el Dios de él va a ser el poder, va a ser el poder militar y va a ser todo lo que sea control, para controlar. Entonces, sigue diciendo aquí que la venida del Señor dice que no, hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo, este es el verso 4, lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, aquí habla de que este hombre de pecado se va a manifestar, y cuando este hombre se manifieste, se va a sentar en el templo y va a demandar adoración, y ahí muchos se van a dar cuenta, este hombre es un impostor, este hombre no es lo que decía ser, ni va a traer paz, ni va a traer nada. Y hay un pasaje que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Va a ser una destrucción repentina.
Este mismo hombre es el que aparece en Apocalipsis capítulo 6, donde viene montado en un caballo blanco, y no es, ese caballo blanco no es el Señor, sino es el anticristo, que dice que viene con un arco. Entonces viene con un arco, pero no viene con flecha. Quiere decir que viene hablando de paz, pero es una paz mentirosa, porque detrás de él, dice Apocalipsis 6, viene la muerte, viene la destrucción y viene todo. Pero primero se va a levantar a él en un caballo blanco, haciéndose pasar por un hombre de paz, pero no va a ser un hombre de paz. Y lo que lo detiene es la iglesia. Y lo que lo detiene es la iglesia. El ministerio de... Eso lo vamos a explicar un poquito más aquí, sí. Y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que está deteniendo a este hombre de iniquidad. Sigue diciendo 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es decir, el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, en su operación, trabajando en el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios intercediendo, el cuerpo de Cristo orando, deteniendo la maldad. Eso es lo que está deteniendo la manifestación de este hombre inicuo. Cuando sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. La iglesia es levantada y esto le va a dar bandera para que él se manifieste, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, al final de los 7 años, el Señor Jesucristo va a venir, Apocalipsis capítulo 19, ahí sí va a venir con un caballo blanco, y nosotros vamos a venir junto con él, montado también en caballos, junto con el Señor, porque vamos a regresar con él a acabar. Y dice que con la espada de su boca, ahí no va a haber guerra, ahí no va a haber batalla. En la batalla de Armagedón no va a haber ninguna batalla. Todos se van a amontonar ahí, todos los pueblos, todos los ejércitos del anticristo, todos los reyes de la tierra, todas las naciones que se van a venir ahí a tratar de destruir al Señor. De nada le va a servir, porque dice que con la espada de su boca, el Señor va a abrir su boca y esa gente van a morir. Ahí no va a haber ninguna batalla, van a acabar. Y ahí al final dice que va a haber una fiesta y va a haber sangre y va a haber una destrucción, porque toda esa gente se van a acabar. Bendito sea el Señor. Luego en el verso 9 de 2 de Tesalonicenses 2 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, que este hombre va a tener cierto poder que Dios le va a permitir, como Apocalipsis capítulo 13, que va a haber un poder donde él lo van a herir en la cabeza y él va a resucitar, va a volver a vivir, y todo es con un poder engañoso. Pero fíjense lo que dice el verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, ese engaño, ese poder no es para la iglesia ni para los creyentes, porque no vamos a estar aquí. Esto es para aquellos que se pierden, aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esos van a ser engañados con ese poder engañoso que va a haber aquí sobre la tierra. Verso 11 dice: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El mismo Dios está enviando un poder engañoso para que no crean. ¿Verdad? Eso es un pasaje fuerte. Entonces, después que Apocalipsis capítulo 13, y ahí habla de la resurrección falsa, porque el Satanás es el gran imitador, así como el cristianismo tuvo a Cristo, a Jesús, que resucitó entre los muertos, él también va a tratar de imitar ¿cómo le diría yo? A la satánica Trinidad y la resurrección de Cristo, para imitar, para engañar. Después que eso suceda, entonces viene las copas de ira, que son los peores juicios que van a caer
comenzando en Apocalipsis capítulo 16. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de los creyentes. La Biblia nos dice a nosotros en Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los creyentes no vamos a sufrir la ira de Dios, porque no somos enemigos de Dios. Dios, en el principio de la separación, va a separar y sacar a los suyos antes de derramar la ira sobre la tierra. Primera de Tesalonicenses 1:10. También miren lo que dice. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, el pueblo de Dios no va a estar esperando a que venga Jesús y luego a atravesar la gran tribulación y pasar por todo eso. Por eso, cada vez que usted oiga un videíto de estos que salen por ahí, donde dice que la iglesia va a pasar por todos estos juicios y por toda esta ira, mira, usted bórrelo de su teléfono, bórrelo de su computadora, porque eso es completamente falso. La iglesia del Señor no va a atravesar la ira de Dios, porque Él no nos ha puesto para la ira. Bendito sea el Señor. Bien, seguimos aquí rapidito. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que el Señor habla de un plan de escape. Hay un plan de escape. Y el plan de escape es estar nuestra vida arreglada con Dios, tenidos por dignos de escapar. Es decir, no es que uno siempre va a ser digno, porque esto es por gracia y es por la misericordia de Dios. Pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón de aquellos que anhelan buscarle, de aquellos que dependen de Él, de aquellos que le quieren obedecer, aunque a veces fallamos, aunque a veces nos caemos, pero nos volvemos a levantar otra vez, y el Señor va a mirar ese corazón, que lo que anda buscando estar con Él, anda buscando estar bien con Él, hacer las cosas bien y ser obedientes. Esos son los que van a ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Bien, este es entonces este principio de escapar, y se lo voy a decir bien rapidito. El libro de Nahum, capítulo 1, verso 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. La ira de Dios no está guardada para la iglesia ni para los creyentes. La ira de Dios está guardada para los enemigos. Por ende, la iglesia no va a estar aquí cuando la ira de Dios caiga sobre esta tierra. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios, oiga bien, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que la ira de Dios se revela contra los impíos y contra los injustos. Nosotros hemos sido justificados por la sangre del Cordero de Dios. Sea lo que éramos antes, ya no somos la misma persona. De modo, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido transformados por la sangre del Cordero de Dios. Por ende, la ira de Dios no se revela en contra de nosotros, porque cuando Dios nos mira a nosotros, está mirando a su Hijo en nosotros. Y hemos sido justificados por la fe en Él. La ira de Dios no es para la iglesia del Señor. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Wow. La ira de Dios está sobre los que rechazan al Señor. El libro de Apocalipsis está lleno de ejemplos de personas que blasfemaban en contra del Señor. Aún en medio de todos aquellos juicios, blasfemaban en contra del Señor. Para esos está reservada la ira de Dios. En ese tiempo, quiero aclarar, en este tiempo del Apocalipsis, de los 7 años finales, ahora Dios está aguantando su ira. Dios está reteniendo esa ira y está en esas copas. Por eso está en copas, porque las copas se están llenando y llegará un momento que ya esas copas no van a poder retener más la ira de Dios sobre el pecado, sobre la destrucción, sobre la muerte, sobre todo lo que está pasando en la tierra. Hay personas que dicen, ¿por qué ocurren tantos males aquí? ¿Por qué el mal sigue avanzando? ¿Por qué hay tantas personas que sufren esto y lo otro? Va a llegar un momento en que va a ser juzgado el mal, y el mal mismo, Satanás mismo, va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, y va a destruir la muerte misma. Todo eso está en Apocalipsis capítulo 20. Cuando usted le vuelvan a decir otra vez que la iglesia va a pasar por la ira de Dios, usted le saca todos estos pasajes bíblicos y usted párese por la verdad, párese por lo que está escrito, porque la iglesia no va a pasar. Las puertas del Hades nunca van a prevalecer, pero tampoco la ira de Dios va a estar sobre la iglesia. Bendito sea el Señor. Y este escape que les estaba hablando también, no voy a leer el versículo bíblico, pero apúntelo. Enoc, esto está en Hebreos 11:5. Enoc fue traspuesto antes de que viniera el diluvio. El Señor se sacó al que era de él. Enoc es un simbolismo, es un tipo de lo que el Señor va a hacer con la iglesia. Él va a sacar antes de que caiga la destrucción, como hizo con Enoc. Dice que no vio muerte, porque caminó con Dios. Fue una persona que tenía intimidad con Dios, caminaba con Él, Dios lo traspuso y no vio muerte. Noé, sabemos la historia de Noé, ¿verdad? Él escapó, él y su familia, del diluvio. Dios nuevamente se sacó a los de él antes de traer la destrucción sobre la tierra. Lot escapó del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Eso está en 2 de Pedro 2:7-9. Lot, con sus hijas y su esposa, que sabemos que miró hacia atrás, ¿verdad? Porque su corazón quedó allí. Pero Lot escapó. Nuevamente el Señor mostrando que Él va a sacar a los suyos antes de que el juicio caiga. También los israelitas es otro ejemplo también. Esto está en Éxodo capítulo 12, donde cuando llegó la muerte visitó a Egipto. Cuando ellos pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, ahí también ellos escaparon de la muerte. Y no solamente escaparon de la muerte, sino escaparon de Egipto, y el Señor los llevó a la tierra prometida. Nuevamente el Señor sacando a los suyos y llevándolos al lugar de la bendición. Rahab, la ramera, escapó también de la destrucción de Jericó. Antes de que Jericó fuese destruida, esto está en Hebreos 11:31, ella también escapó de la ira de Dios. Entonces, estos son los principios principales. Número 1, hay una separación que Dios hace de los justos y los injustos. Dios se separa y se aparta a los de Él y los atrae hacia Él. Número 2, hay una vía de escape antes de que caiga la ira de Dios, porque la iglesia no ha sido diseñada para recibir la ira de Dios, porque la sangre del Cordero de Dios no va a ser pisoteada con la ira de Dios. Fuimos lavados por la sangre del Cordero, no vamos a atravesar la ira de Dios. Esa no está diseñada para la iglesia, ni los lavados por su sangre, sino solamente para los incrédulos. Número 4, la iglesia no es mencionada en el Apocalipsis después del capítulo 3. Es decir, el Señor se enfoca hacia su pueblo Israel durante estos 7 años. Y la iglesia sí aparece al final, pero celebrando la gran boda en los cielos, las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19. Bendito sea el Señor.
Vemos la historia de los 144,000 del pueblo judío que Dios levanta en este periodo para predicar el evangelio. Es decir, que el Señor nuevamente va a enfocarse hacia Israel. El reloj de Dios nuevamente, el reloj profético de Dios que es Israel, nuevamente se va a enfocar en Israel. Apocalipsis capítulo 12 habla de que el dragón va a perseguir a la mujer, que va a perseguir, dice que tenía 12 estrellas, de ese Apocalipsis 12, eso simboliza los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Va a haber una persecución muy grande del anticristo hacia los creyentes y hacia su pueblo de Israel. Dios nuevamente enfocando a Israel. Israel van a ser, bendito Dios, Israel va a ser los que van a llevar la palabra de salvación en este tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? No podemos dejar que nos metan miedo, no podemos dejar que seamos engañados.